Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un montón de cosas, pero nos vamos a centrar en 5 novelas que estuvieron prohibidas en México durante distintas partes de su historia y vamos a tratar de analizar o de entender por qué estuvieron prohibidas y cómo siempre tiene la prohibición en general siempre tiene un sentido casi político. Entonces, no se espanten, son estas 5 que están aquí. Y lo que queremos ver es, pues eso, la historia de las prohibiciones y la historia de el tinte político que tiene generalmente todo este sentido. Vamos a comenzar con esta obra que está aquí, que se llama Tomochic de Heriberto Frías. No la había leído, la acabo de terminar de leer hace un par de días y verdaderamente quedé fascinado. O sea, es una obra bellísima. Heriberto Frías es un militar que, digamos, estuvo en activo en el ejército durante el Porfiriato y le tocó convivir, digamos, directamente con todo este fenómeno pues de mátalos en caliente. Y básicamente esta novela que se llama Tomochic es la intervención del ejército en contra de una población que tiene una rebelión religiosa en contra del Estado mexicano. Y la decisión formal que toma don Porfirio Díaz es básicamente matarlos a todos. Y pues evidentemente estuvo prohibida porque hacía evidentemente pública la política de destrucción, la política de ejecutamiento que tenía el porfiriato, de que cualquier persona que se atreviera a poner en entredicho la autoridad de don Porfirio tenían que matarlo. Y el libro verdaderamente es bellísimo, tiene unas escenas y unos capítulos tan increíbles. Hay una parte en que ya después de que quemaron a todo el pueblo, deciden prácticamente quemar toda la población y pues se dan cuenta de repente que también tienen que quemar a los animales, tienen que quemar a los perros, a los cerdos, y entonces pasa un desastre y un caos terrible, pero la obra es fascinante y recordemos que era muy incómoda para un Porfirio Díaz. Y bueno, vámonos con la obra que sigue, que quería mostrarles esto que está aquí. Miren, esta obra que se ve aquí, no sé si se alcance a ver, pero se llama La novela de la Revolución. Es una antología que sacó Aguilar. Y en esta en esta antología de novelas, porque son varias novelas, está La sombra del caudillo, que básicamente es una obra de Martín Luis Guzmán, publicada en 1929, y básicamente se publicó en el exilio en España, debido a que él pues tenía, digamos, una relación directa con la Revolución Mexicana, digamos que había sido partícipe. Y esta novela está basada en hechos de la Revolución Mexicana después del asesinato de Madero, Villa, Zapata y Carranza. Y entonces básicamente se ubica pues en esta relación de Álvaro Obregón, que fue uno de los presidentes que trataba como de imponer a sus sucesores. Y entonces básicamente la novela se centra en la relación entre Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, y una serie de asesinatos que en general pues, sabemos que es algo como muy común, y habla sobre todo de la violencia que hay en torno a este fenómeno. En realidad sí hay, por ejemplo, temas tan interesantes como la masacre de Huitzilac, que ocurrió en 1927, y bueno, sabemos que por distintas posturas del gobierno. Originalmente, como les digo, se escribió en España, se publicó en España, y el gobierno de México decidió no distribuirla, decidió no dejarla entrar al país. Y pues es una novela fundamental, que aparte es una novela que hace mucho era muy difícil de conseguir, todavía es un poco, pero en esta colección que se llama 21 para el 21 se consigue de manera gratuita y es una joya fundamental, y digamos que es interesante porque digamos que era el principio del priismo, que se sentía verdaderamente incómodo con la obra de José Revuelta, de Martín Luis Guzmán. Pero bueno, ya que dije la palabra José Revueltas, vamos a ir a esto que está aquí. Miren,
esta es la obra completa que editaron en Editorial Era de José Revuelta. Este es el tomo número 1 y en este tomo están 3 novelas. Los muros de agua, El luto humano, que es una belleza de la que hablamos, y Los días terrenales. Los días terrenales, que es la número 3, fue una obra que estuvo también prohibida en México. Se editó originalmente en 1949, como ya les dije, es la tercera novela que sacó José Revueltas y Editorial Era ha tenido varias ediciones, creo que la más reciente es del 2014 y pues se ha considerado una obra fundamental. Y el texto básicamente cuenta la historia de un grupo de comunistas mexicanos y el problema que existe dentro de los grupos que conforman al comunismo, esta izquierda que jamás se ha podido poner de acuerdo eh, pues para llegar a construir algo verdaderamente interesante. Hay una serie de personajes que están todo el tiempo intentando de construir algo como un comunismo autocrítico y hay otro personaje que se llama Fidel, que es un dogmático del Partido Comunista. Sabemos formalmente que hubieron varias organizaciones que consideraron que el libro no debía de distribuirse, que intentaron por todas las vías prohibirlo y pues sí, digamos que la aportación de Revueltas es parte del sentido crítico que representa en este país atreverse a criticar a la izquierda. Y pues sí, hay varios artículos publicados en 1950 en los que Revueltas es criticado tanto por la derecha como por la izquierda. Es prácticamente prohibida su distribución y pues todo el mundo de todo el país, digamos, se puso en contra pues de esta obra por atreverse a decir que las cosas en la izquierda se estaban haciendo mal. Incluso, si tuviéramos que hablar de un detalle particularmente interesante, es que después de este libro tuvo una serie de encarcelamientos, digamos que se había vuelto enemigo prácticamente de todos los personajes que estaban ahí. Bueno, vamos a hablar de una obra publicada en 1961, se llama Los hijos de Sánchez, publicada por un antropólogo que se llama Oscar Lewis, un antropólogo verdaderamente fascinante que hizo muchísimo por la antropología moderna y que básicamente se dedica a hacer grabaciones directas, notas en primera persona y construye a partir de ese fenómeno un estudio social. Y entonces sabemos que el Fondo de Cultura Económica en octubre de 1964 editó la segunda edición de este libro porque ya había salido en distintas editoriales y son relativamente interesante. Vale la pena mencionar que Luis Cataño Morlet, en una conferencia leída en la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia, ahí sobre Donceles, pues consideró que esta obra era una obra indignante. Consideró que era una obra que hablaba mal de los mexicanos y muchos aseguran que este señor tenía línea directa de Gustavo Díaz Ordaz para prohibirla. Y entonces no fue Gustavo Díaz Ordaz quien prohibió esta obra, pero sí se levantó una denuncia en la Procuraduría General de la República con la intención de una averiguación previa, tomando las declaraciones como ofensas en contra de los mexicanos. Y había un argentino importantísimo que se llama Arnaldo Orfila Reinal, quien fue director del Fondo de Cultura Económico, quien tuvo que ser primero corrido de su trabajo, tuvo que dejar el Fondo de Cultura Económica, luego tuvo que ser exiliado de México porque al final tuvo que ser regresado a su país, Argentina, y pues al final no pasó demasiado, pero sí hubieron presiones, digamos, por parte de intelectuales de derecha, criticando a esta obra que básicamente habla de la migración de personas que salen de la provincia y se van a vivir a la Ciudad de México, que verdaderamente es un demonio vivir en la Ciudad de México, se los digo por experiencia propia, y vale la pena hacer mencionar que pues sí, al final esta obra es una obra que reflexiona sobre la pobreza, sobre cómo se vive en México, sobre la violencia, sobre cómo esto ha afectado la realidad de los mexicanos y una cosa muy importante, habla sobre la fundación de Tepito, sobre cómo estas familias migrantes terminan siendo
pues acogidas, digamos, por este barrio pobre de la Ciudad de México. Y vamos con la última gran prohibición, que fue básicamente Aura de Carlos Fuentes. Miren, en realidad es una obra muy influenciada por la novela norteamericana y que pues, prácticamente es la historia de un personaje que tiene que ir a arreglar una biblioteca de la esposa de un general y pues va a ir como arreglando una biblioteca y de repente conoce a una persona que se llama Aura y a partir de ahí se desarrolla toda la historia que verdaderamente Carlos Fuentes la cuenta con una capacidad excepcional, más allá de que les comentaba, está muy influenciada por la novela norteamericana. Por otro lado, todos sabemos que esta obra que fue publicada en 1962, en el año 2001, Carlos Abascal, quien entonces era secretario del Trabajo, encontró a su hija leyendo esta novela de Carlos Fuentes. Y entonces él, que estaba muy ligado al yunque y a la derecha, resultó que consideraba inapropiado para muchos jóvenes de tercero de secundaria, como yo les digo a mis alumnos, al final el mundo ya tiene acceso a cosas peores que leer ahora, pero en ese entonces él consideraba que una persona de 14 años no debía de leer a Carlos Fuentes y intervino para que corrieran a la maestra que había recomendado a la hija de Abascal leer Aura y se llamaba Georgina Rábago y se volvió un tema relativamente interesante porque varios intelectuales intervinieron durante el gobierno de Vicente Fox para que no se prohibiera la obra de Carlos Fuentes. Entre ellos Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y varios de estos autores. Al final, Fuentes, en el 2008, en la Feria del Libro de Guadalajara, aseguró que en realidad fue un beneficio, que este intento de censura que tuvo un secretario del Trabajo representó que el libro se vendieran 20,000 ejemplares en una semana. Y pues sí, eso hacía que el autor estuviera básicamente muy contento. Y bueno, ahí está, les dejé esas 5 obras que estuvieron prohibidas y ya les expliqué por qué en México en distintos momentos. Y pues nada, me gustaría que me dejaran sus comentarios. Díganme si ya leyeron alguna de estas obras. Coméntenme si les interesa o no. Y me gustaría, antes de que me fuera, que pues de dejar su comentario. También, por otro lado, me gustaría que me regalara un like. Ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba. Si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse, al lado de una campanita, también aplástela. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos básicamente lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el video. Bye.